El programa Solar para cálculo de instalaciones térmicas solares para agua caliente sanitaria y piscinas es una aplicación basada en el F-Char y en el código técnico de la edificación. El manejo es sencillo, como siempre por carpetas. En la primera tenemos los datos globales del edificio y sobre todo cabe destacar la localización, tanto de la provincia como la población en concreto. Estos datos nos van a permitir estimar tanto la temperatura como la radiación en esa localidad. En segundo lugar, la siguiente carpeta indica cuál es la demanda de agua caliente sanitaria, de acuerdo con el código técnico del 2013. Aparecen todos los epígrafes, tanto edificios unifamiliares como multifamiliares, el número de viviendas, tipología en base a los dormitorios, estimando el factor de centralización en su caso, y el consumo de agua al día. Cabe destacar que podemos especificar un tanto por ciento de ocupación a lo largo del año y por lo tanto un diferente consumo mes a mes. Finalmente se puede especificar un consumo concreto, independiente de la aplicación o incluso sin consumo de agua caliente sanitaria. Pasemos al de la demanda de las piscinas. Respecto a las piscinas, tendremos piscinas cubiertas, cálculo sencillo mediante el pliego de condiciones del IDAE, en la que únicamente indicamos la superficie, la temperatura y la existencia o no de protección nocturna, igualmente el funcionamiento al año, y nos indica ya la energía consumida mensualmente. Podemos hacer un estudio más detallado en base al intercambio de calor de la piscina por convección, radiación, evaporación, etc. Y como siempre, podemos impedir la existencia de piscinas. Las condiciones ambientales de radiación sobre un plano inclinado, de temperatura ambiental durante las horas solares o del agua de red, las podemos obtener tal como especifica el código técnico del Atlas de Radiación del 2015, sería la situación más novedosa, y las temperaturas de la zona climática de acuerdo con el código técnico el H1, temperaturas del aire, y la temperatura del agua de red tal y como especifica el código técnico en la H4. Como siempre en estos campos podemos introducir datos concretos, en este caso de radiación, sobre superficie horizontal en kilovatios hora metro cuadrado y día, o bien la temperatura tanto ambiente como de horas de sol, o bien la temperatura del agua de red. Respecto a los colectores, debemos de indicar los metros cuadrados del colector y la longitud y las condiciones de ensayo del colector. Permitimos hasta 4 definiciones de la recta, aunque realmente la única que debía ser válida fuera la norma UNE 12975. Existen aún muchos catálogos que mantienen en función de otras temperaturas, ya sea lineales o media lineal o de entrada cuadrática. Aparte de los coeficientes que definen el rendimiento del captador, es necesario introducir el caudal en las condiciones de ensayo y el calor específico de ese fluido, que normalmente es agua. Igualmente, para saber la variación de la radiación incidente en el captador, la reflexión de la superficie, deberemos de indicar si es vidrio simple, vidrio doble, o incluso podemos introducir los datos de transmitancia, absorbancia de un captador en concreto en función del ángulo. En general utilizaremos vidrio simple. Los datos de los captadores los podemos introducir a mano o bien basarnos en una base de datos. En esa base de datos podremos ir bien por una marca en concreto o bien a nivel genérico, seleccionar un determinado captador. Incluso podremos añadir captadores. Por ejemplo, si añadimos el modelo 3, pues ahí tenemos ese modelo ya introducido en nuestra base de datos. Respecto al sistema, podemos indicar que nuestra instalación tiene un intercambiador independiente, tiene depósito, o el intercambiador está dentro del depósito, o tiene ese intercambiador y luego un depósito en la instalación de agua caliente sanitaria. Una vez seleccionemos el sistema, deberemos de indicarle la potencia de ese intercambiador, el volumen por metro cuadrado de captadores que vamos a introducir, el tipo de fluido que va a ir en nuestro campo de captadores en función de un tanto por cien de glicol,
el caudal que vamos a diseñar en nuestra instalación, litros hora por metro cuadrado, así como el caudal del circuito en el caso de existencia. Finalmente pondremos el rendimiento del sistema de apoyo y el tipo de sistema de apoyo. Hemos querido introducir un tanto por cien de pérdidas de calor por las tuberías, que en general podía rondar el 4%. Se podría utilizar el programa AISLA. Seguidamente debemos de indicar la orientación de los captadores. Pondremos una orientación en azimut e inclinación de los captadores y arreglo a esa inclinación y ese azimut nos dirá cuánto es la pérdida de energía que tenemos por el hecho de la mala orientación o incluso las pérdidas por sombras. En cuanto a pérdidas por sombras, para indicarlas, la situación sería la siguiente: nos pondríamos en el centro del campo de captadores y dibujaríamos el perfil en función del azimut y el ángulo que tenemos que elevar a o encontrar los objetos que pueden producir sombra, y simplemente luego sería pues dibujarlo. En este caso, si aceptamos, nos indica cuál es el tanto por cien de energía perdida por el hecho de esas superficies. Nos pone en rojo porque en la disposición general no está permitido más de un 10% en este caso. Si utilizáramos superposición o si utilizáramos integración arquitectónica, pues sí que podríamos poner los captadores en esa orientación. Asimismo, aquí nos indica en la parte de arriba las distancias, ya con esa inclinación que hemos puesto, las distancias que tenemos que separar una línea de captadores de la anterior para poder no inferir en sombras. Con estos datos estaríamos en disposición de pasar al siguiente vídeo para ver los resultados del programa.